¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Abraham Uriostegui y me da gusto que me acompañen en una emisión más de su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma UvaVision. Y bueno, hoy estamos en la sección Familia, Derecho y Sociedad con la maestra Nancy Flores, con quien vamos a abordar un tema muy interesante. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestro. Muchas gracias. Bien, estamos bien. Qué bueno que nos acompañe el día de hoy para tratar un tema que se me hace en verdad oportuno. Y hay mucho desconocimiento en este tema, que es la maternidad subrogada, que a veces mucha gente desconoce consecuencias jurídicas, quienes intervienen aquí y obviamente también derechos y obligaciones que tiene cada una de las partes que intervienen. Entonces, qué bueno que vamos a platicar de este tema, maestra, y que nos va a disipar muchas dudas, y a nuestro auditorio también, pues que manden sus preguntas o comentarios en relación a este tema para que la maestra también se las vaya disipando. Claro que sí, maestro. Maestra, entonces, ¿y qué vamos a entender entonces hablando de este tema de la maternidad subrogada? ¿Qué es, para empezar? Sí, maestro, sin duda es un tema muy controversial. Y controversial también porque no hay como tal legislaciones claras, precisas, por ejemplo, en el territorio mexicano. La maternidad subrogada incluso de forma doctrinal se considera de distintas maneras. Pero vamos a tocar como dos puntos generales de cada una de ellas. Maternidad subrogada, algunos doctrinarios nos refieren que va a ser cuando una mujer gesta el producto o bebé de una pareja casada, así lo dice la doctrina, para posteriormente entregárselo a ellos, una vez que da a luz. Entonces, se entiende en esta definición que es solamente la portadora del bebé, y una vez que salga de su vientre debe entregárselo a esta pareja. Hay otras definiciones que nos refieren que va a ser como una subrogación parcial, porque ella va a dar el óvulo mientras solamente se va a inseminar. Va a ser una inseminación artificial por parte, en todo caso, del progenitor. Para que una vez, igual que se desarrolle el producto, pues entonces se le va a hacer esta entrega al padre y a la cónyuge del papá. Entonces, aquí todavía existen más lagunas. ¿Por qué? Porque se considera ya como una parte parcial en cuanto a la maternidad, porque se considera esta madre gestante como madre del bebé, porque ella incluso está participando en esta parte genética. Entonces, sí suele ser, no se disipan muchas dudas respecto a lo que es la maternidad subrogada. Sin embargo, existen varios criterios de lo que puede llegar a ser esta maternidad. Sí, hace rato cuando nos dijo que, bueno, hay algunas ideas en cuanto a la maternidad subrogada, creo que se me hace muy limitante cuando hablamos que es nada más tratándose de una pareja casada. Sí, ¿no? También viene este conflicto, maestro. ¿Por qué? Porque solamente las personas casadas van a poder realizar este tipo de contrato, en su caso. Ya más adelante hablaremos si es un acto jurídico o no. Pero ¿por qué solamente lo limitan? Y al final del día, ¿qué se hace con esta limitación? Están prohibiéndole, en todo caso, a mujeres solteras que lleven a cabo este proceso. Entonces nos vamos a la actividad clandestina. Exacto. Que nadie se entere. Y entonces este punto que usted acaba de tocar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se debe regular para evitar todo este tipo de cuestión de la clandestinidad y de muertes, cuestiones de sanidad. Cuando nos vamos a hablar nosotros en maternidad subrogada, necesariamente tenemos que hablar de cuestiones de salubridad. Cierto, sí. Incluso algunos doctrinarios nos refieren, lejos de ser derecho familiar o derecho civil por formar parte de un contrato, pues entonces se tiene que hablar de una parte de salud, que tiene que ser la principal aquí en todas estas cuestiones, que tiene que llevar a cabo tanto el producto, tanto la madre gestante, tanto los cónyuges que están contratando. Entonces es muy amplio el tema, maestro. Maestra, y entonces cuando hablamos de maternidad subrogada, para que al auditor le quede claro, entonces, ¿es lo que comúnmente conocen como alquiler de vientre? Exacto, se le conoce en algunos lugares como el alquiler de vientre. Así Perfecto. es. Que también se ha considerado esta parte del alquiler del vientre, maestro, como
si estuvieras comprando la maternidad. Exacto. O como si estuvieras comprando al bebé. Y entonces aquí también entran muchas cuestiones en cuanto al valor, a la moral, a la ética, Sí. Y a la sociedad, ¿no? Porque pues todos tienen un punto de vista diferente. Entonces es un punto, si usted se da cuenta, muy controversial. Sí. Pero que considero, desde mi humilde punto de vista, se debe legislar. Y hablando de legislación, yo le preguntaría entonces, ¿ya en nuestro país, en todos los estados de la República, se encuentra regulada esta figura o hay estados en donde todavía ni siquiera se tocan estos temas? No, maestro, desafortunadamente aquí solamente tenemos 2 estados que lo permiten y que en sus códigos se encuentra regulado, que es Tabasco y Sinaloa. Mientras que en el estado de Querétaro se encuentra como tal prohibido esta parte de la subrogación de maternidad subrogada. Entonces, son los únicos que hablan respecto a eso. Nosotros pudiéramos decir en el Código Civil que se establece incluso en el matrimonio como parte de procreación, sí, distintas formas, ¿no? Entre ellas pudiera ser esta parte de la inseminación o cuestiones científicas, ¿sí? Y de aquí también partiría a lo mejor la filiación o qué, y vamos a entrar a otro problema, claro, porque qué tipo de parentesco van a tener. Nosotros sabemos que tenemos, sí, parentesco por consanguinidad, ¿no? Parentesco por afinidad y parentesco civil, y entonces este hijo, ¿cómo se le tendría que considerar? Y derechos y obligaciones, claro, que también va a tener con los demás integrantes de la familia. Entonces es por eso que es un tema muy amplio y que sí debe tomarse en consideración todas estas cuestiones jurídicas, sin olvidar tampoco estas cuestiones que ya habíamos hablado antes respecto a los valores, a la moral, ¿no? Y a la sociedad, que estamos en distintas, claro, sociedades. Nosotros estamos, pues México tiene distintos estados y cada uno de ellos pues tiene sus propias creencias, así es, ¿no? Tiene sus propias costumbres, y entonces derivado de ello es también por eso que se llega a realizar este conflicto con el tema. Claro, pero entonces no, la Ciudad de México se dice que es una ciudad de vanguardia, por ahí nuestras autoridades así se anuncian, una ciudad de vanguardia. Entonces, ¿por qué nosotros todavía no lo tenemos? Así es, maestro. Fíjese que ya está aprobada una ley. Sin embargo, hace algunos años y en otros gobiernos de la Ciudad de México se decidió dejarlo así. O sea, ya no hicieron más porque esta ley entrara en vigor, así como que la congelaron, ¿no? Pero ya estaba este proyecto, se aprobó y ya alguien decidió mandarla a la esquina y ya. Entonces es una problemática también en la cual pues se tendría que legislar y se tendría que volver a activar para ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando en un lugar no es permitido, las personas recurren, claro, a lugares donde lo pueden hacer de una manera honesta. Y cuando no es así, pues entonces lo hacen, como ya lo habíamos comentado, pues por debajo del agua, y todavía va a traer problemas más serios a la sociedad. Sí. Oiga, maestra, entonces, a ver, aquí me gustaría primero que nos dijera, en este tipo de situación, qué personas intervienen, ¿sí? Y obviamente, ¿cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de cada una de ellas? Sí, claro. En el caso, por ejemplo, de las definiciones que habíamos tocado, pues necesariamente intervienen los cónyuges, ¿no? Bien. Pudieran ser cónyuges o concubinos, ¿sí? Pero como nosotros ya nos estamos yendo a la realidad, pues entonces estamos teniendo que va a ser cualquier persona que contrate, ¿sí? Ya de ahí vamos a tener pues a esta madre gestante, aquella que, como usted refería, solamente nos va a alquilar como el vientre, ¿no? Bien. Y por supuesto, y tema muy importante, tenemos al bebé. ¿Qué pasa ahí entonces con ese interés superior del menor? Claro. ¿Qué consecuencias jurídicas pueden existir? De entrada, debe existir un contrato. Un contrato, bien, que es aquel que nos va a dar todas las bases jurídicas en cuanto a protección, derecho y obligaciones, tanto de los contratantes como del bebé, como del menor. Bien. Y aquí entramos entonces en esta parte del interés superior del menor. El bebé necesita, y todos los humanos lo necesitamos, un derecho a la identidad. Claro. Y en esta parte entonces se considera que debe ser derecho como tal, que se le debe hacer saber de dónde proviene. ¿Cómo proviene? ¿Por qué?
porque incluso aquí vienen otras cuestiones. Si nosotros hay que recordar que nosotros como seres somos un ser biopsicosocial. Claro, ¿no? sí, cierto. Entonces aquí entra también esta parte de psicología respecto a la personalidad. La personalidad la vamos a dividir en dos, en un temperamento y un carácter. Con una naces y el otro lo haces. Lo vas forjando durante tus primeros años de vida. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esta parte en la que naces? Que lo heredas de tus padres. Y Así entonces es otra cuestión muy importante que incluso algunos doctrinarios naturalistas, ellos nos refieren, es que ya estás alterando y ya no estás dejando que sea algo natural, entonces por eso se debe prohibir este acto. Mientras que otros refieren, pues es que no lo debes prohibir, al contrario, es parte de esta identidad del sujeto, de que sepa de dónde proviene, incluso esta parte de la genética, ¿no? De los progenitores. Entonces, ese a lo mejor sería este punto como más importante en cuanto a lo del menor. Pero aquella mujer que nos va a prestar el vientre también va a tener distintas consecuencias jurídicas, en el sentido que se considera que esta práctica viene a violentar su intimidad. Y violentar su intimidad, ¿por qué? Porque ya vamos a tener ahí parte médica, ¿no? Incluso parte psicológica, que se considera que está invadiendo este espacio que le pertenece solo a ella. En sentido de todos los estudios, exámenes y pruebas a los que se tienen que someter para que tenga un éxito esta maternidad subrogada. Entonces, aquí se considera, y derivado de eso, pudiera existir entonces una responsabilidad civil, y si nos vamos más allá, pues una responsabilidad penal. Entonces, sí vemos que se abordan distintos puntos en los cuales son consecuencias que van a estar inertes en este acto, pero que se deben tomar en consideración y que todos los estados pues ya tendrían que estar trabajando en estas iniciativas, maestro. Claro, sí, porque es algo que se está dando. Y hace rato comentaba, por ejemplo, cuando acude alguna persona a una institución, ¿sí?, que se dedican precisamente que dicen que van a congelar el óvulo, los espermas. A lo mejor ahí dice, bueno, queda un poquito claro, pero cuando hablamos de maternidad subrogada, por ejemplo, dicen, bueno, es que la que tiene en el vientre el producto, si bien es cierto, no es de ella, pues empieza a encariñar por los cuidados, la cercanía. Bien, es algo natural, ese instinto materno, ¿no? ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si... Y hemos sabido que a veces ya con el paso del tiempo, pues una vez que nace el bebé ya no lo quieren entregar, dicen, no, es que yo lo tuve, es que ya me encariñé, es que es mío. Por supuesto, maestro. Y aquí vamos, por ejemplo, en esta parte psicológica, tomando el primer punto que usted acaba de mencionar respecto a la teoría del apego. Nosotros sabemos que una vez que se está gestando, pues va a existir un vínculo, aunque no quieras, va a existir un vínculo de la madre que lo está gestando. Entonces, incluso ¿qué se refiere en esta parte de la neurociencia, no? Que una vez que nace, pues sabemos que es invasivo, ¿no? Y incluso algunos ya están platicándonos o hablándonos respecto a que cuando se nace ya es un acto violento, ¿no? Pero de ahí tenemos que ¿qué lo va a tranquilizar? El latido de la mamá. ¿Y qué latido lo va a tranquilizar? ¿El que la gestó o al que se lo van a entregar inmediatamente? Claro, entonces, esta parte, por supuesto, aquí tenemos cuestiones muy importantes, y en esta parte psicológica y en esta parte también del apego que va a existir. Otro punto que usted nos acaba de mencionar, maestro, y sí, tenemos ya a nivel internacional, distintos casos en los cuales se ha dado como tal este contrato en países donde ha estado regulado, pero ¿qué pasa? Que a la hora de nacer, pues ya no lo quieren entregar. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos respecto a estas cuestiones cuando ya no quieren entregar al bebé? Pues tienen que demandar el cumplimiento de este contrato. ¿Por qué? Porque se sometieron a ciertas cláusulas en las cuales se habían obligado a llevar a cabo esta entrega. Y entonces muchos podrían referir, bueno, pero ¿dónde lo vas a llevar? Ante una instancia, aquí por ejemplo en México, ante una instancia familiar o ante una instancia civil. Porque nosotros sabemos que el contrato al final del día es materia civil y son estos actos jurídicos, ¿no? Y ya ahorita hablaremos también de lo que es el contrato, pero en materia internacional, pues sí han llegado asuntos a la corte donde pues ellos son los que tienen que resolver, y se ha determinado en muchos de ellos que
se le debe entregar a la persona que los contrató. Claro, porque desde un inicio esa fue la finalidad. Claro. ¿No? Pues me parece interesante esta parte que nos dice que se tiene que hacer un contrato y se lo iba a preguntar porque desde el inicio escuché que lo comentó. Entonces, ¿qué le parece si abordamos este tema regresando a un corte comercial? Claro que sí, maestro. Bien, vamos a un corte comercial y regresamos con más de Impulsando el Derecho, donde estamos hablando de la maternidad subrogada. Vamos a un corte, no tardamos y regresamos. El éxito requiere de persistencia. Por eso, te invitamos a ver el programa Abriendo los Ojos con Amor, con la psicóloga Rosario Flores, jueves a las 18 horas. En Uvavisión, reinventamos la comunicación. Uvavisión te invita a ver la cápsula Lo creas o no, con lo mejor de la ciencia, tecnología y sucesos extranormales. Todos los martes a las 17 horas por Uvavisión, donde reinventamos la comunicación. Y bien, ya estamos de regreso en Impulsando el Derecho, donde estamos hablando sobre la maternidad subrogada con la maestra Nancy Flores. Maestra, antes de irnos al corte, yo le comentaba que escuché que decía que es preferible que se debe hacer este tipo de situaciones a través de un contrato. Pero le pregunto, ¿sería obligación o es si las partes lo quieren? Primero. Y después entonces, si se hace a través de un contrato por escrito, ¿qué cláusulas se tienen que establecer en este contrato? Ok, maestro, sí. Antes de contestar sus preguntas, me gustaría señalar lo que es el contrato, ¿no? Perfecto. El contrato deriva de lo que es un acto jurídico latus sensu en sentido amplio, en el cual se refiere que va a ser esta manifestación exterior de la voluntad para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. De ahí, nuestro artículo del Código Civil para la Ciudad de México, 1793, refiere, va a ser contrato aquel que crea y transmita derechos y obligaciones. Entonces, aquí estamos que este contrato es cuando vas a crear estas obligaciones. Ya de ahí vamos a tener distintos tipos de obligaciones, de dar, hacer, no hacer, pero bueno, eso ya sería otro punto, pero sí es importante tocarlo porque al final del día estás creando y aquí la duda es, ¿también vas a transferir? ¿No? Sí. En cuanto a este bebé, ¿no? Pero bueno, entonces, respecto a la pregunta número 1, si se debe firmar un contrato, considero que sí, porque nosotros sabemos, y en esta práctica jurídica también, que si no tienes algo escrito, pues es difícil. Sin Cierto. embargo, no quiere decir que no tengas derechos y obligaciones, pero todavía es más complicado poder llegar a probar estas partes a las cuales los sujetos se obligaron, ¿no? Exacto. Entonces, necesariamente debe existir un contrato. Incluso estos estados, ejemplo Tabasco, lo regula de esta manera respecto a que se debe celebrar un contrato. Ha sido muy criticado, ¿por qué? Porque este contrato tiene que ser ante notario público. Ok. Y entonces nosotros sabemos que el notario, pues es aquella persona que te da fe, ¿no? Cierto, de estos sí. actos que estás llevando a cabo. Entonces, se ha hablado mucho respecto a ese tema porque refieren, ok, ¿y para qué lo vas a mandar con este notario? ¿Y por qué no vas mejor con una autoridad? ¿Por qué no vas tú, ya sea, en este caso, como estamos hablando de cuestiones familiares, Sí. una jurisdicción voluntaria? Eso le iba a comentar. Exacto, Sí, claro. ¿no? Porque sería lo más idóneo, entonces acudes ante el juez, una jurisdicción voluntaria, no hay controversia entre las partes, pero entonces aquí el juez es el que va a dar como esa legalidad respecto Sí. al acto que los contratantes están llevando a cabo. Y todavía, ¿por qué sería más idóneo llevarlo ante el juez, maestro? Porque consideramos, o bien sabemos, que tenemos estos ministerios públicos que se encuentran en cada juzgado de lo familiar, Claro. y que van a velar por el interés de los menores en este sentido, Así es. ¿no? Me Entonces, parece, sí, ese dato interesante, maestra, que sí podría ser a través de esta jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque sabemos que el juez pues tiene la facultad de darle intervención en este momento al Ministerio Público en representación de la sociedad y obviamente pues para que se velen por el interés superior del menor. por supuesto, y entonces aquí también está muy debatible esta parte en la cual, pues no, el notario sí es bien cierto que nos va a dar fe, pero también sabemos que desafortunadamente existen muchas controversias o muchas dudas respecto a los libros a veces que
que sabemos la práctica, Claro, sí, ¿no? claro, Desafortunadamente se da. Incluso en materia sucesoria ha estado muy cuestionada esta parte de los testamentos, cuando pues la persona realmente era capaz o no para poder llevar a cabo este testamento, ¿no? Entonces, Cierto. ese es un punto a lo mejor como de paréntesis en el cual por qué se puede llegar a dudar de estas situaciones, ¿no? Pero entonces, volviendo al otro punto, pues sí, el juez aquí sería, o esta parte, la más idónea para poder llevar a cabo este contrato, porque ya no solamente va a ser lo que las partes decidieron y alguien más te está diciendo, sí, no se obligaron, ¿no? Existió este consentimiento, Claro. no va a existir un vicio, no. Aquí ya tenemos a otra autoridad que va a determinar como tal esta circunstancia. A ver, entonces, ahí nos detenemos tantito antes de que me diga qué cláusulas pueden agregarse a ese contrato. Sí, maestro. Para preguntar lo siguiente, porque me surge la duda. Si en el estado de Tabasco dice que el contrato, este tipo de material subrogado debe de hacerse por contrato, estamos hablando de una imposición, de un deber. Claro. ¿Sí? Requiere una formalidad, que lo hagamos ante notario. Entonces ya nos meteríamos aquí en materia de contratos, porque entonces, ¿qué pasa si no cumple ese contrato con esa formalidad? Si nada más lo hacemos entre particulares sin protocolizarlo ante un notario público. Exacto, entonces aquí estaríamos a lo mejor ante un incumplimiento de contrato, o incluso, ¿qué pasa si posteriormente se descubre que la madre gestante sí fue obligada a hacerlo? ¿No? Entonces ya entraríamos ante una nulidad de contrato. Exactamente, Sí. Poder demandar una nulidad por esa falta de formalidad. Por supuesto, ¿no? Entonces, son muchos puntos, Claro, maestro. sí. Y para hablarlo necesitaríamos 10, 15, 20 programas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, materia de contratos, pues sí, se tiene que ver, incluso lo vamos a ver ahorita en las cláusulas, pues cómo puede terminar este contrato y qué pasa si termina de una manera o de otra, qué consecuencias jurídicas van a existir, ¿no? Entonces, nosotros sabemos en esta parte de derecho civil, pues regula materia de contratos, incluso qué tipo de contrato. De entrada, pues sería un contrato atípico. Exactamente, Porque no es un tenemos contrato, nombre para ese contrato. Exacto, nuestra legislación no regula un contrato de maternidad subrogada. Entonces estamos ante la presencia primero de este contrato atípico, qué cláusulas van a encontrarse inmersas dentro de a quiénes más se van a obligar, qué pasa si alguno de los cónyuges contratantes fallece. Sí. O sea, son muchas cuestiones, maestro, que es muy amplio el tema, pero que sí debemos considerar y que debemos hablar de esto, porque esto es una realidad, está pasando. Claro. Y si no se regula, por eso es que también yo le comentaba al principio, pues se llegan a ir a otros estados, a otros países donde la práctica es permitida, o a otros lugares donde a lo mejor no hay mucha cuestión de sanidad, entonces es complicado. Sí. Acotando el punto, entonces, a ver, si se van a establecer cláusulas, sabemos que algunas legislaciones en su mayoría nos dice, pueden establecer en su contrato cláusulas que no vayan en contra de la moral y las buenas costumbres. Pues sabemos que para muchas personas esta situación puede ser algo que está fuera de su moral. Claro, entonces aquí hay que recordar, ¿no? La licitud en los contratos, como refiere, que incluso es un requisito de validez del contrato, del acto jurídico, y en el cual se dice, esta licitud no tiene que ir en contra de las normas, de las leyes o de las buenas costumbres. Y sí, es buen punto el que acaba de referir. ¿Y qué es bueno? Si nosotros lo dejamos a las buenas costumbres y a la moral, pues sabemos que es muy subjetivo, porque para mí puede ser bueno y usted va a decir, no, maestra, eso es malo, no debe ser permitido. Y entonces, cómo se va a tomar en consideración, no? De entrada, pues sí, en el contrato que exista, considero que debe encontrarse muy bien establecido derechos y obligaciones que van a tener, ¿no? Bien. En esta parte, en cuanto a derechos de la madre gestante como de los contratantes, pues entonces, ¿a qué se van a obligar también? En el sentido de quién va a pagar, cuánto va a pagar, y de ahí vamos a tener otra parte importante. Claro. ¿Qué contrato va a ser? ¿Va a ser oneroso? ¿Va a ser gratuito? ¿Se tiene que imponer esto? En algunos países se impone que pues tiene que ser algo altruista. Sin embargo, también conocemos otros donde ya es una cuestión de lucro y van a ser contratos onerosos. Y entonces, si estamos nosotros manifestando que este punto tiene que ser en cuanto al orden público y a lo mejor para aquellas personas que no pueden procrear, y entonces el Estado no tendría que hacerse cargo de estos gastos. Claro, ¿Sí? O sea, son muchos
Claro, porque yo entiendo, a ver, la mujer que presta su vientre, ¿sí? Entonces, la otra parte que está contratando, no sé si, digo, a lo mejor la persona que alquila su vientre dice, bueno, yo no te voy a cobrar, pero quizá entonces preocupación de esos padres es de que conserve esa madre que está alquilando su vientre una buena salud, procurarla, Claro. cuidarla, entonces, o sea, digamos, a lo mejor no es tan gratuito, porque ellos tienen obviamente que velar, ¿por qué? Por el cuidado del menor. Por ¿no? supuesto. Y obviamente de la salud de la mamá. Por supuesto, punto importante que incluso tiene que estar en el contrato. Y por eso decíamos que pudiera llegar a ser invasivo para la madre gestante. ¿Por qué? Sí. Porque en ese mismo contrato considero, a lo mejor estoy mal y no lo sé, pero considero que se tendría que establecer incluso tipo de comida, incluso a dónde puede salir la mamá, qué actividades puede realizar, qué otras no puede realizar. ¿Por qué? Porque se puede poner en peligro ella como tanto el bebé, ¿no? Entonces, Claro. todo esto, con quién va a vivir, dónde va a vivir, con qué médico va a acudir, cada cuándo van a hacer las citas, todo, medicamentos, todo eso se tendría que establecer en el contrato para que posteriormente, si llega a existir algún tipo de accidente con la madre gestante, pues tampoco es que ella esté desprotegida, en el sentido de que si a lo mejor realmente fue un accidente, pues después le digan, oye, no, pues ahora indemnízame. Claro, sí. Entonces, son muchos puntos que se tienen que establecer, incluso cómo va a terminar, ya lo referíamos hace un momento. Puede terminar, nosotros sabemos que existen ya en materia de contratos distintas formas de dirimir un contrato, ¿no? Por agotamiento natural, en Sí. el que ya se llegó al fin del contrato, se obtuvo como tal lo que se merecía, lo que las partes habían pactado, y entonces de esa manera finaliza, ¿no? Ya mencionábamos hace un momento igual nosotros respecto a qué pasa cuando a lo mejor existió un accidente o Sí. algo involuntario a la madre gestante. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Definitivamente va a dirimirse el contrato, pero va a tener consecuencias. ¿Y qué consecuencias deberían tener? ¿No? Claro. A mí siempre me gusta, cuando platico hasta con mis alumnos, también complicar las cosas. Yo le preguntaría, porque, digo, a veces sabemos las formas de terminar un contrato. En este caso, en particular, ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si fallece si fallecen los padres, ¿sí? Los padres biológicos? ¿La madre gestante se va a quedar con el bebé o lo van a reclamar, digamos, los abuelos, ya sea maternos o paternos? Sí, Es otro conflicto. Claro, otra cláusula que debe estar inmersa en el contrato, maestro. ¿Por qué? Porque sabemos, en todos nuestros contratos de todos los arrendamiento, compraventa, depósito, los que quieran de cualquier materia, se debe establecer. Yo siempre le digo justo también esto a mis alumnos, un contrato mínimo como mínimo debe tener 40 cláusulas. Y eso me estoy viendo muy vaga en cuanto a las cláusulas que debe contener. Y entre ellas se tiene que prever qué pasa si alguno de los contratantes fallece. ¿Con Sí. quién se va a tener ahora la obligación? Y en este tema es todavía más importante. ¿Por qué? Porque en maternidad subrogada, ¿qué va a pasar si a lo mejor la pareja de cónyuges va, no sé, en una vía y tienen un accidente y fallecen? No lo podemos dejar así. Entonces, sabemos que pues aquí, pues si los contratantes lo proponen, pues entonces se debe entregar a lo mejor a los abuelos, a lo Claro. mejor a los tíos, pero por eso también en el contrato, punto muy importante, ¿qué pasa con esta autonomía de la voluntad? ¿No? Exacto. Que debe estar inmersa en todos nuestros contratos y más en este contrato. ¿No, maestro? Sí, y viene complicado porque dices, bueno, a ver, si digo, la idea es que lo contemple el contrato, sabemos que a veces se omite, pero sí resulta complicado porque dices, imagínense que en el contrato dice, bueno, que si fallece, que se lo queden los padres, o los abuelos maternos. ¿Y qué van a decir los paternos? Ah, no, yo también tengo derecho, porque a mí no me lo pusieron en la cláusula. Claro. O que no lo quieran los abuelos paternos. Sí, o que no, es más, ¿por qué me lo dejan si yo ni siquiera quiero nietos, no? Incluso aquí un problema importante, porque nosotros sabemos que depende también, ¿no? Porque, por ejemplo, estos hijos en cuanto a parentesco por civil, que derivan de una adopción, hay abuelos que dicen, no, ese no es mi nieto, no Exacto, tiene mi sí. sangre, ¿yo por qué le voy a dejar algo?
¿Cierto? ¿Sí? Y entonces aquí también, ¿pero por qué si ella es su mamá y ni la conozco? Porque a lo mejor, a pesar de que se les llegue a explicar esta cuestión científica, pues Claro. dice, no me interesa, no es mío, no viene del vientre de mi Del hija, vientre de mi hija, claro. ¿no? Sí. Y entonces, bueno, todo esto que estamos platicando entonces da apertura a la intervención de familia y de la sociedad. ¿Cómo intervienen ahí, Por maestra? supuesto, maestro. Aquí va a depender también, como ya habíamos hablado, de las distintas sociedades. Nosotros sabemos que a pesar de que somos una, pues tenemos distintos puntos, distintos criterios. Pero parte importante de poder hablar de este tema es justamente eso, hacerlo notar, hacerle saber a la sociedad que existen estos temas y que existen estas situaciones que hoy en día se ve inmersa la sociedad y por supuesto la familia. Familias, ya sabemos que tenemos distintos tipos de familias, Claro. y entre ellas considero parte importante, incluso como preventiva en estas situaciones de los matrimonios, de los concubinatos, que se tendría que hablar de la forma de reproducción. Claro. Y de ahí entonces a lo mejor estás abriendo este panorama en este sistema que tenemos en cuanto a la sociedad para que puedan ellos percibir las problemáticas y a su vez de percibirlas que puedan existir o que ellos puedan ver otra vía para poder procrear. Porque Claro. incluso si nos vamos a la Constitución, pues nosotros sabemos artículo 1 y 4 muy importante en este punto respecto al derecho de procrear. Exactamente. Y entonces es un punto que el derecho debe tomar en consideración, a lo mejor de forma preventiva, que incluso ya no sería tan preventiva porque ya lo tenemos, ya está existiendo, Sí. pero ahora, ¿cómo le vas a ayudar a la sociedad tu derecho a que se encuentre inmersa en estos puntos y a que lo puedan concebir de una buena manera? Claro, sí, por supuesto. Entonces aquí sí el derecho tiene que estar inmerso trabajar en conjunto con materia de psicología, con materia de sociología, con materia de criminología, muy importante también, Sí, ¿no? claro. Para que posteriormente no excluyan tampoco a este bebé. Cierto. Indudablemente nos falta tiempo, es un tema muy interesante, hay muchos puntos que abordar, pero bueno, creo que con lo que platicamos abrimos un poquito más el panorama para todos aquellos que están siguiendo esta transmisión. Ya tienen idea qué es la maternidad subrogada, todo lo que puede pasar, las consecuencias jurídicas que hay, y obviamente que si el derecho se está viendo rebasado por lo que se está dando, sabemos que el derecho, pues, al ser social, debe actualizarse. Y este tipo de situaciones lamentablemente no están reguladas en todos los estados. Nos quiero decir que nada más son 2. Así es. La Ciudad de México, bueno, está en stand-by. Pero pues esperemos que se siga avanzando en estos aspectos, que se regule. Y obviamente sabemos que quizá las primeras regulaciones o legislaciones que abordan este tema pues van a ir cambiando con el paso del tiempo porque se tienen que ir adaptando y obviamente atendiendo a la problemática que se vaya dando en la sociedad, maestra. Así es, entonces aquí volvemos a lo mismo, derecho, familia y sociedad tienen que trabajar en conjunto, ¿no? No lo Así podemos es. dejar nada más a uno, así que el derecho legisle todo. No, también sí es bien cierto que pues va a dar esta regulación o estas pautas de lo que se puede hacer o no y cómo se debería hacer para cuestiones familiares, para cuestiones de la sociedad, pero sí trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque recordemos esa parte importante, nosotros somos un ser biopsicosocial y desde ahí, desde esa esfera, es desde la que se tiene que atender estas situaciones y problemáticas que ya existen. Y de ejemplos pudiéramos poner muchos en materia internacional, Bien. incluso de parejas mexicanas que han ido a otros estados a llevar a cabo esta práctica. Sí. Entonces, es por eso que es muy importante hablar de estos temas y hacerles saber incluso a nuestros estudiantes, que a lo mejor hay muchos que nos están viendo en este momento, que estos temas existen y que son temas muy importantes incluso para formas de titulación, ¿no? Claro. De cómo se va a regular, qué es lo que va a pasar. Estos temas que se consideran como de innovación, que considero que ya ni siquiera es un tema nuevo, porque ya viene de varios años y de una parte internacional, ¿no? Y que México tiene que hacer notar.
Claro. ¿no? Pues ahí está, tema de tesis, ¿no? Claro que sí, Sí. maestro. Ya ven, aquí siempre proponemos temas buenos. Perfecto. Maestra, pues para aquellos que tienen duda en cuanto a lo que platicamos o alguna orientación, ¿qué le parece si nos comparte sus redes sociales y números de contacto? Claro que sí, maestro. Nosotros nos encontramos en la consultoría Configrafía, que se encuentra en Doctor Jiménez, número 47, oficina 69. Nos pueden encontrar en Facebook como Configrafía o en su caso como Nancy Flores y en Twitter como @NancyConfilegal. Maestra, pues muchas gracias por habernos compartido este tema tan interesante y bueno, nos vemos el siguiente mes con otro tema. Claro que igual. sí, tema muy interesante que incluso me gustaría abordar respecto, por ejemplo, ¿qué pasa con el interés superior del menor de los niños que viven en prisión con sus mamás? Interesante tema. Es un compromiso para el Claro siguiente que sí. programa. Hablamos de eso. Claro que sí, Muy bien. maestro. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta transmisión. Muchas gracias en verdad por mandarnos sus preguntas, dudas, comentarios. Recuerden que pueden ver este programa y los anteriores en nuestra página de Facebook, donde estamos como Impulsando el Derecho, en YouTube como Impulsando el Derecho MX, al igual que en Instagram. Se despide su amigo Abraham Uriosegui, deseándoles que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima.